Hola muchachos, el Perú proyecta comprar 3 aviones de transporte, monto total 45 millones de dólares. Aquí tengo que resaltar algo importante. El Perú siempre dijo y ha dicho que necesita transporte intermedio o medio pesado. Y me llama la atención en comparación a Chile de lo que se había anunciado 2018 por Alberto Espina, de los dos C-130 Hércules. Perdimos uno, por desgracia, en la zona de camino a la Antártida chilena, en Cabo de Hornos, lugar peligroso. Perdimos, pero no se reemplazó. Entonces, cuando Espina anunció eso, incluso estaba el dinero. Ahí la pregunta es, ¿qué hicieron con el dinero? No los militares, sino que el Estado. Perú incorporó durante este año, solamente este año, aviones C-130 Hércules comprados a España, que fueron, que dio baja el ejército español, video que también lo subimos. Pero Chile nos sigue, si hay cosas de comparaciones, de repente es bueno. Chile necesita transporte intermedio, sí o sí, y necesita más de estos tipos de bichos. Según el Ministerio de Defensa de ese país, aprobó la primera edición de la lista de contrataciones consideradas estratégicas. Entonces, si comparamos a Chile, ¿no son estratégicos de cierta forma el transporte medio pesado? Buena pregunta. Sería para el grupo de transporte número 8 de la Fuerza Aérea del Perú. El proceso de la selección va a beneficiar a la Fuerza Aérea del Perú, Ejército del Perú, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, CONIDA. Además de la adquisición de este tipo de aviones de transporte militar, para el grupo aéreo número 8, en la localidad del Callao, distrito del Callao, provincia del Callao, la aprobación según la CUI 24.75.66.1 por un valor de 36.750.000 soles, que es equivalente a 10 millones.13 millones de dólares. Bueno, dentro de eso hay otro tema también, que la adquisición de materiales, entre ellos asiento explosivo, inyección, cópula para el KT-1, bueno, hay varios proyectos que tiene el Perú en ese concepto, incluso los montos totales. Perú hace bastante rato que quiere una aeronave de transporte pesado, entre ellos, por ejemplo, Boeing 737-400F, que también lo requiere ese país, además de los aviones tanqueros, los KC-130H provenientes del inventario de Fuerza Aérea Española, como les decía anteriormente. O sea, el Perú sí ha adquirido material, pero nadie le cuestiona al Perú esos gastos. Acá en Chile se compra una aguja y se empiezan a gritar o a cuestionar. Creo que las necesidades en tema de transporte son necesarias. Y yo lo veo de la perspectiva no de un tener por tener, sino que de una necesidad. Por ejemplo, dentro de ese mismo contexto, si volvemos a comparar con Chile, hoy día el tema del transporte es bastante reducido. Somos un país demasiado largo. Somos un país que necesita, es igual que el Perú necesita transporte para la zona central, para la zona norte del país, para la zona sur, para el tema de la Amazonas. O sea, son países geográficamente que necesitan mucha movilidad. Por lo tanto, yo felicito al Perú en ese contexto. Lo que no estoy de acuerdo es que Chile no ha hecho nada respecto a eso. Y ahí le queda la pregunta no a la Fuerza Aérea, sino que al ministro de Defensa de Chile. ¿Qué pasó con los aviones C-130 Hércules que se iban a comprar? ¿Qué pasó? Eso se anunció en el ejercicio que se hizo en Brasil. El ministro Espina dice, nosotros vamos a comprar 2 aviones C-130 Hércules. ¿Qué pasó? Se habló también de comprar C-390 de Brasil. ¿Qué pasó con eso? También se estuvo estudiando eso. Incluso ese avión brasileño estuvo haciendo pruebas de viento cruzado en el sur de Chile.
Por lo tanto, había una necesidad respecto a eso. Hay una necesidad. Hace pocas semanas me tocó ver un 295 del grupo BABE, que tiene muy pocos, desgraciadamente hay que ser realistas. En tema de transporte militar, hay unos que tienen más que la Fuerza Aérea, pero hay carencia a lo mejor en el tema de transporte pesado en el ejército, de mayor tamaño, porque hay que hacer tres ítems. Primero, aviones de transporte medio, que son más pequeñitos, están los Twin Otter, están de ahí uno intermedio, que podría ser incluso el J-27 Sparta o los C-130 Hércules. Como intermedio, o sea, dos opciones, uno más pequeñito, como también el C-130 Hércules. El problema de esto que no se compra, el problema es que esto se va en el tiempo. Chile viene viendo el tema, incluso Empresa Leonardo le viene ofreciendo a Chile, si no mal recuerdo, del último seminario que estuve, fue en el año 98, le viene ofreciendo a Chile tema de transporte. Es una necesidad urgente. Perú lo ha captado muy bien eso. El anterior presidente de ese país, que terminó por temas de corrupción, él decía, nosotros necesitamos aviones de transporte intermedio. Ellos tienen el J-27 Sparta, los C-130 Hércules, incluso ese avión grande de tipo pasajero que también lo querían adquirir porque lo necesitaban. Vuelvo a repetir, pequeño, de mayor tamaño de transporte. No solamente significa transporte personal, significa transporte de mercadería, alimentos. Somos países geográficamente muy accidentados. No somos Europa, que en Europa, no sé, por ejemplo, Alemania, España, Reino Unido, un A400 medio bicho, cuando todos sabemos que yo en una noche tomo el tren en España, e incluso toda Europa en una noche. En cambio yo voy a Perú, tomo el bus en Tacna, y para llegar a Ecuador me demoro casi una noche. Lo mismo en Chile, tomo el bus de Arica hasta, no sé, en bus, estoy diciendo en bus, tomo un bus de Arica a Puerto Montt, son básicamente casi 2 días y medio. Por lo tanto, conceptualmente, nosotros no somos Europa. Necesitamos más material de este tipo. Como también necesitamos, por ejemplo, más camiones 4x4, 6x6, porque es una necesidad. ¿Sabe qué? Yo creo que el tema de la pandemia nos ha mostrado lo fuerte y lo débil que tenemos. Nuestras debilidades como Fuerzas Armadas a nivel de región. Y eso le pasa a todos. Yo veo, por ejemplo, en zona militar, para que después digan, no le estoy sacando la información de ellos, nada. En zonamilitar.com, que es un portal argentino que se lo recomiendo, y hablan de cierta forma de las carencias que tiene ese país. Lo mismo pasa con Brasil, lo mismo pasa con Colombia, lo mismo pasa con Perú y Chile. Aquí creo que en Chile hay una poca autocrítica de parte de estamentos políticos, no militares, estamentos políticos. Yo veo, por ejemplo, ¿cómo podemos seguir teniendo camiones de la década de 80? ¿Cómo podemos seguir teniendo carencias respecto al transporte mediano? Especialmente hablemos de transporte intermedio, que sería los C-130. Olvídense de un A400, olvídense de un C-17, los Master, olvídense de eso. Nosotros no somos de esos países, somos países realistas. Un KC-130 Hércules, un KC, brasileño de la empresa Embraer, un C-130 Hércules, un 295. De eso es nuestra realidad de región. Hay que empezar a tener las cosas bastante serias. Me gusta lo que hace Perú respecto a ese transporte intermedio, porque el presidente Vizcarra anterior decía, es una urgencia. Él lo planteaba específicamente en la zona del Amazonas, donde tienen que transportar. Si ustedes conocieran esas partes, no existen caminos. Y si los caminos que existen son muy complicados, por lo tanto, si son complejos los caminos, es más fácil de cierta forma tener pistas de este tipo. Creo que es interesante lo que está haciendo el proyecto de la compra de 3 aviones de transporte en $45 millones. Es interesante lo que está haciendo Perú. Lo felicito.
Y la verdad lo felicito y una envidia sana respecto a eso. Creo que nosotros, o en este caso Chile, hay una carencia. Y me quedo con las palabras de Espina. Se van a comprar hasta el día de hoy, no pasa nada. Porque los dos últimos ministros después de Espina han sido como esos floreros que ustedes ven en una casa que decoran algo y al final dicen, bueno, se ve bonito nomás, nada más que eso.